Oh Señor Jesús. Buenas tardes, queridas oyentes. Seguimos con la lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Antiguo Testamento. Esta semana corresponde al capítulo 12, el cual se dividirá en dos partes. Hablaremos de una mujer que convirtió la maldición en bendición y tomó la decisión que cambió su destino. Ella es Ruth. En el libro de Ruth capítulo 1 versículo 16 parte B, dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Primera parte. El personaje de este capítulo y el siguiente está representado en un libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre, Ruth. Por tratarse de un relato muy rico en detalles, contaremos sus historias en dos capítulos. Este relato se fusiona con el de Noemí, que vimos en el capítulo anterior. Ruth es una de las 5 mujeres que fueron objeto de la gracia divina y componen la genealogía de Jesucristo. Su historia es un hermoso romance que culmina en el evento más importante del universo. El Dios creador, el Todopoderoso, se hizo carne, tuvo un vivir humano y murió en la cruz para rescatar al ser humano para sí. El Dios eterno salió de la eternidad y entró en la dimensión del tiempo. Dejó la posición celestial para entrar en la humanidad. Esto muestra que todo lo que quiere es relacionarse con el hombre que creó, sustentarlo y cuidarlo. Tú y yo somos el objeto de esta gracia maravillosa. Todos los días necesitamos recordar esto con cariño y valorarlo. Cristo espera la oportunidad de ser parte de nuestra vida, de tener una relación saludable y fiel con nosotras y bendecirnos. Ruth era una mujer fuera de la bendición de Dios por su origen, pero por las decisiones que tomó y por su fidelidad fue rescatada de la condición de exclusión. Ella experimentó ser amparada por la providencia divina y encontró descanso. Su historia tiene lugar en la época de los jueces, alrededor del año 1300 a.C. Comenzó en la tierra de Moab y terminó en el pueblo de Belén, en la tribu de Judá en Israel. En la era de los jueces, Israel atravesó un momento muy complicado en su historia. La ocupación de Canaán fue lenta y difícil. Como no había rey, cada uno hacía lo que consideraba correcto ante sus propios ojos. El deseo de Dios era ser para Israel como el esposo es para la esposa, y a cambio esperaba que Israel actuara como esposa para él. Pero esta esposa se olvidó de su esposo y siguió sus propios deseos, yendo tras otros dioses. Entonces, como disciplina por Israel haberse inclinado ante otros dioses, Dios permitió muchas veces el hambre en la tierra de Canaán, a pesar de que era una tierra en la cual fluía leche y miel. En uno de los periodos en los que hubo hambre en la tierra en la época de los jueces, un hombre llamado Elimelec salió de Belén de Judá para vivir en la tierra de Moab con su mujer, Noemí, y sus 2 hijos, Malón y Quelión. Como proveedor de la familia, Elimelec no supo esperar en Dios, no confió en la providencia divina e hizo las cosas por sí mismo. Al pasar por una situación de escasez y dificultad, dejó el lugar de bendición que Dios había determinado y buscó otras fuentes de sustento. Esto nos sirve de advertencia y nos enseña una lección muy importante: estar alertas y vigilantes para no permitir que Satanás obtenga ventaja sobre nosotras en tiempos de prueba.
Debemos aprender a descansar en Dios y esperar pacientemente su provisión. Aleluya. Los moabitas eran un pueblo pagano, nacido de la relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. La Biblia relata claramente el juicio de Dios contra estos enemigos perpetuos de Israel. Los moabitas y su pueblo hermano, los amonitas, tenían prohibido entrar en la congregación de Jehová. El libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo del 3 al 4 y versículo 6 dice: No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Además, Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 afirma que Balaam les enseñó a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto resultó en un completo desagrado de parte de Dios hacia ese pueblo. Por haber salido de Belén e ir a Moab, Dios juzgó a Elimelec con la muerte. Los 2 hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Noemí y sus 2 hijos permanecieron en aquella nación idólatra durante casi 10 años. Finalmente los 2 hijos también murieron y Noemí quedó desamparada. La infidelidad de estos hombres hizo que perdieran la protección divina y la familia sufrió las consecuencias de sus elecciones. Actualmente, la administración financiera de muchos hogares está a cargo de mujeres que acaban siendo madre y padre a la vez. Trabajan fuera y administran la casa solas, tanto material como espiritualmente. Además, vivimos en una realidad de desempleo, inestabilidad en las empresas y mucha competencia en todas las carreras. Pero la bendición está en mantener el corazón fiel a las promesas de la palabra de Dios. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19 afirma: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el libro de Mateo capítulo 6 versículo 26 dice: Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este ejemplo de escasez y necesidad debe servirnos como advertencia para que nunca hagamos nada precipitado, sin oración y comunión con la iglesia. Así evitamos causar daño a toda nuestra familia. Viuda y sin hijos, Noemí oyó que el Señor había visitado a Israel para darles pan, por tanto, decidió volver a la tierra de Judá. En el viaje aconsejó a las nueras que regresaran con su pueblo a su tierra, a sus familias. Noemí tenía una muy buena relación con sus nueras, quienes aprendieron a amarla por la humildad, por la humanidad elevada que ella tenía. Noemí sugirió que regresaran con su pueblo, pues ya no tenía ningún hijo y nada que ofrecerles, según el libro de Ruth capítulo 1 versículo del 11 al 13. Orfa se despidió de Noemí con un beso y regresó a su hogar, a sus amigos y a sus dioses. Ruth, sin embargo, se apegó tanto a Noemí que insistió en continuar con ella hasta el punto de decir: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth capítulo 1, versículo 16.
A pesar de venir de una condición tremendamente negativa debido a sus antepasados, Ruth tomó una actitud que lo cambió todo. El vivir de Noemí en el tiempo que pasaron juntas fue suficiente para que ella aprendiera a amar al único y verdadero Dios y dejar atrás todo sin ninguna garantía de lo que le esperaba. Así ambas viajaron cerca de 300 kilómetros desde Moab al este del Mar Muerto, lugar que ahora forma parte del territorio de Jordania, hasta llegar a Belén de Judea. A pesar de estar bajo la maldición de Dios hasta la 10ª generación, Él tuvo misericordia infinita para alcanzar a Ruth. La elección de Ruth, además de cambiar su vida, cambió la de toda una generación. Después de un tiempo se casó con Booz y se convirtió en la bisabuela de David, una moabita. Terminó entrando en la genealogía de Jesús. Nuestra experiencia es similar a esta historia de Ruth. Estábamos perdidas en el mundo, sin esperanza, separadas del pueblo de Dios y sus promesas, pero con su infinita misericordia, Él nos alcanzó y cambió nuestro destino. Por más que el mundo ofrezca muchas cosas que nos atraen y nos llevan lejos de Dios, debemos buscar las cosas de arriba. No dejemos de entregarnos completamente al Señor, porque solo en Él encontraremos descanso como lo hizo Ruth. Otro punto a considerar en esta historia es que en el Antiguo Testamento la tierra de descanso era Canaán, y en el futuro será la Nueva Jerusalén. En la época en la que vivimos, el lugar de descanso de Dios es la iglesia. En ella somos guardadas y Dios nos dispensa su vida. En el Antiguo Testamento, el interés de Dios estaba centrado completamente en la buena tierra. Hoy, sin embargo, el centro de la voluntad de Dios es la iglesia. No importa si el mundo está en gran desorden y confusión, si buscamos la presencia de Dios en la iglesia, encontraremos paz y disfrutaremos de sus riquezas. Si miramos la situación que nos rodea, como Elimelech, terminaremos desanimadas y andando por lo que vemos y no por fe. Nunca olvidemos que no estamos solas, pues el Señor es amoroso y cuida de nosotras una a una. Hoy vivimos un momento de caos político, económico, moral e ideológico, que no difiere del tiempo de los jueces. A pesar de esto, como enfatiza el libro de Ruth, tenemos la convicción de que Dios obra de manera oculta. Es por eso que nuestro anhelo debe ser aprender de esta increíble mujer a elegir los caminos de Dios y seguir su bendición en el vivir de la iglesia con aquellos que lo buscan en espíritu y en realidad. En el próximo capítulo continuaremos con esta historia maravillosa, escrita por el mismo autor de la vida. Te invito a orar. Oh Señor Jesús, vivimos en una época de caos, conflictos, violencias, ideologías contrarias a tus principios, en una sociedad distante de Dios y de su palabra, pero te elegimos a ti. No queremos que las cosas del mundo nos influyan. Deseamos con toda nuestra alma escogerte como nuestro esposo. Líbranos de solo mirar las circunstancias que nos rodean. Señor Jesús, al igual que Ruth, queremos tomar las decisiones correctas, liberándonos de experiencias negativas, tradiciones y conceptos del pasado, y volviendo nuestros ojos totalmente hacia ti. Tú eres el Dios de nuestra esperanza. Queremos vivir por fe y descansar en ti. Amén.